mañana. La doctora ya les dio un preámbulo muy grande de lo que es el dolor. Nada más me quisiera puntualizar algunas cosas. Es bien cierto lo que dice la doctora. Desafortunadamente el dolor lo manejamos y bueno, las estadísticas no mienten. Hablando de dolor por trauma, los pacientes que llegan a urgencias, que son verdaderamente de trauma, solamente al 1% se le controla el dolor, y es en aquellos pacientes que está comprobado que se tiene estabilizado en cuestión neurológica y en cuestión hemodinámica, que está asegurada en estas dos vías, si no, no se les pone absolutamente nada. Son pacientes que los bajan de la ambulancia, que los pasan de una tabla a la camilla, que los pasan a rayos X, que los pasan a quirófano, etcétera. Y nadie, incluso dentro de quirófano, no se les llega a dar el manejo del dolor perioperatorio. Y las estadísticas hablando del dolor postoperatorio, y la doctora se los puso, esa es la diferencia. De cada 10 pacientes que entran a quirófano, programados o no programados, 7 salen con dolor severo. ¿Por qué? Las estadísticas no mienten y las encuestas tampoco, porque el dolor se controla como considera el médico, no como le requiere el paciente. Incluso en España, una de las escuelas más importantes en el manejo del dolor es con el doctor Luis Miguel Torres, que acaba de venir, y en Puerta de Marcadis, que él es el presidente de la Sociedad Española del Dolor. Y sin embargo, y a pesar de todo lo que se ha hecho en cuestión de dolor, incluso en España el dolor perioperatorio sigue siendo igual. Si no existe una unidad de dolor agudo en el hospital, el anestesiólogo no le controla el dolor. ¿Acaso dicen, de verdad pareciera y pensáramos lo contrario? El anestesiólogo dice, bueno, por eso está la unidad de dolor agudo y que allá le controlen el dolor. No se hace el enfoque de dolor perioperatorio como debe de ser, ¿no? Pero bueno. Nosotros, ¿cuándo va a cambiar? Cuando nosotros queramos. Y decía la doctora, sí es cierto, es cuestión de todos. Si no involucramos a todos los servicios, pues nunca van a cambiar las estadísticas. Algo que hace rato, y con la última frase que terminé con la plática, es que hay que hacer lo que sabemos hacer con lo que tenemos para hacer. Y como decía bien la doctora, ¿no? Si no existen bases y normas ya bien establecidas a nivel estatal, a nivel federal y a nivel regional, bueno, en cada hospital o cada institución sí podemos adaptarnos a hacer consensos. Ya están las normas que hicieron en el 2005 y le digo que están publicadas, nada más en base a eso nosotros podemos adaptarlo a nuestros hospitales, y si estamos en hospitales de concentración, pues yo creo que valdría la pena, ¿no? Y bien dice la doctora, hasta que uno no tiene dolor decimos, ay caray, ¿no? Es cuando queremos cambiar la situación. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del dolor de urgencias. Yo creo que la doctora ya les dio una excelente entrada, no vamos a caer en lo mismo. Ya vimos lo que es el dolor agudo, ya vimos algo nada más muy importante, y si estamos hablando del dolor en urgencias, una característica es que es de inicio preciso y de duración limitada, no debe de ir más allá del periodo que ya está establecido, porque bueno, entonces cambian las condiciones y el manejo de este dolor. Ya les había comentado la doctora lo que son las vías del dolor. Solamente quiero aclararles que bueno, nosotros podemos modificar y dar manejo del dolor, ya sea agudo o crónico, como nosotros queramos. Si yo me sé la anatomía y la fisiología, yo puedo bloquear cada nivel, desde nivel periférico hasta nivel central, y la percepción y demás. Eso es lo que decía la doctora. La analgesia multimodal es dar diferentes fármacos con diferente mecanismo de acción durante toda la anatomía y la fisiología del dolor. ¿Para qué? Para que yo utilice ese mecanismo de acción, me haga que disminuya las dosis de cada fármaco con diferente mecanismo de acción y los efectos adversos de cada medicamento. Si yo quiero utilizar, ya habíamos visto, les voy a comentar solamente 6 pasos que nosotros podemos bloquear en la anatomía y la fisiología. Si nosotros sabemos que a nivel periférico lo primero que vamos a activar son los nociceptores, bueno, y que el sistema nervioso solo conduce impulsos eléctricos, bueno, yo puedo utilizar fármacos que me bloquean anatómicamente la nocicepción y fisiológicamente la transducción.
Posteriormente, bueno, luego siguen los nervios periféricos, que son los que conducen este impulso eléctrico, y que bueno, es la capacidad que tiene el sistema nervioso central de conducir el impulso eléctrico. Tengo también fármacos para bloquear a este nivel. La modulación y los fármacos que más tenemos, y es bien cierto, el miedo al que más lo tenemos son los opioides. Decimos, bueno, es que si se deprime ventilatoriamente, bueno, si deja de respirar, si es hipotensa, si le da náuseas, si le da vómitos. Bien cierto, en el paciente de urgencias, el paciente de urgencias llega por dolor, pero aparte trae agregadas algunas otras situaciones. Por ejemplo, si es un cuadro abdominal, va a traer náusea, va a traer vómito. Le aplicamos un opioide y ya nos echan la culpa de todo, que modificamos el cuadro. Entonces, por eso el manejo del dolor en urgencias debemos de tomar en cuenta algunos puntos. Y podemos ser muy selectivos en cuanto a los fármacos que utilizamos. Y posteriormente, bueno, la percepción del estímulo doloroso también nosotros lo podemos bloquear. Decimos, bueno, ¿cómo voy a bloquear yo la percepción del paciente? Todo el mundo lo hacemos, y indirectamente todo el mundo lo hacemos dentro del quirófano, y en urgencias también se hace. Es muy común que alguna vez me llamaron para dar un procedimiento de una reducción de una luxación de cadera en urgencias, y ya le habían puesto al paciente nalbuphina, ketamina, midazolam, y obviamente el paciente gritaba de dolor. ¿Qué requería el paciente? Pues una buena analgesia. Me decían, es que pone propofol porque el propofol lo va a relajar. Y me decía, pues sí lo va a relajar, pero va a seguir gritando. O sea, ¿cuál es la razón de ser? Lo que el paciente requería una dosis efectiva analgésica, no que se quedara relajado ni que dejara de gritar para el ortopedista, ¿no? Porque él era el que lo estaba manipulando. Pero todo por lo que habían pasado, desde la nalbuphina, luego le habían puesto creo que también le habían puesto ya fentanil, le habían puesto ketamina, todo le habían puesto al paciente. Pero nada más querían que le fuéramos a poner propofol para relajarlo. O sea, no tiene razón de ser. Desde ahí no se está valorando de manera correcta. Y bueno, nosotros también podemos inhibir, más bien potencializar las vías inhibitorias. Si nosotros sabemos estos 6 pasos que son la anatomía y la fisiología del dolor, vamos a saber el por qué estoy dando esas combinaciones de fármacos que ya lo decía la doctora, por qué el AINE, por qué el opioide, por qué un anticonvulsivo, por qué el antidepresivo, por qué la clonidina. Hay múltiples protocolos para control del dolor, y bueno, todo tiene su razón de ser, pero es en base a anatomía y fisiología del dolor. Estos 6 pasos que son muy sencillos y que son la pauta para iniciar nuestro manejo del dolor. Nuevamente, igual en dolor en urgencias, podemos tener dolor nociceptivo y dolor neuropático. Dolor psicógeno es muy difícil de demostrar que un paciente tiene dolor psicógeno. Es aquel dolor donde el paciente tiene dolor, pero no existe evidencia ni anatómica ni fisiológica que nos demuestre que el paciente sí está teniendo dolor. Sin embargo, por ejemplo, y a lo que nos enfrentamos en urgencias, dicen, bueno, ¿por qué dolor neuropático si es dolor crónico? Bueno, sí, ¿cuántos pacientes no vemos que tienen un dolor neuropático, pero con periodos de agudización y que no tienen tratamiento? Y bueno, no son pacientes que llegan a urgencias, ¿no? Son pacientes a los cuales sí nos enfrentamos, y obviamente el dolor nociceptivo que ya habíamos visto. Aquí, en cuanto a la evaluaciones, esto sí me parece importante comentarlo. Tenemos el dolor agudo y bueno, dolor crónico. También lo que les decía, nos enfrentamos en urgencias a pacientes con dolor crónico, pero por ejemplo, sí vale la pena, sí tendríamos que definir bien cuándo es un dolor agudo y cuándo es un dolor crónico. ¿Por qué? Porque bueno, y aparte se separa el tiempo de dolor posoperatorio. Si llega un paciente que lo operaron hace 15 días o hace 20 días, por decirlo, de una colecistectomía, y llega con dolor abdominal generalizado, ¿dónde lo voy a meter yo? Es importante saber los tiempos, porque si no, bueno, van a decir, pues como lo operó el cirujano, obviamente hablen a su médico tratante. Pero si ya tiene casi un mes que lo operaron, entonces ya nos cambia totalmente la visión y el manejo que le tenemos que dar a este paciente. Si yo les pregunto ahorita, para ustedes, ¿cuánto tiempo es un dolor agudo? ¿Cuánto se les ocurre? 2 días. ¿Cuánto? 3 días. ¿Quién nada más? Si yo digo, híjole, me empezó a doler a mí el estómago hace como 2 meses. Ya ven cómo desde ahí empezamos así como que, caray, bueno, para considerar el dolor agudo,
para fines prácticos son 30 días. Hay literatura, el doctor Bonica dice que puede ser desde 3 meses hasta 6 meses. Pero no lo podemos, nosotros no podemos darle una pauta tan grande a ese dolor. Si nosotros vemos un paciente que tiene 30 días o después de 30 días tiene dolor, persiste con ese dolor, bueno, entonces ya nos cambia el tratamiento de ese dolor, ya lo vamos a manejar como dolor crónico y ya no vamos a manejar la patología que le está causando el dolor, vamos a manejar el dolor como una patología, ya es totalmente diferente. Para el dolor posoperatorio, bueno, la clasificación es igual, totalmente diferente. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, cómo vamos, bueno, la intensidad que tienen de dolor los pacientes que llegan a urgencias. Los pacientes, y aparte, desafortunadamente, las personas que están en la recepción de los pacientes de urgencias, ellos los reciben conforme ellos creen. Si le duele poquito, no, váyase a su unidad a lo mejor de primer nivel o váyase a su medicina familiar y no consideran que es un dolor, lo que veíamos hace rato, que está subclasificado o sobreclasificado. Sin embargo, los pacientes que llegan a urgencias, todos ellos van a tener de dolor moderado a un dolor severo. ¿Cuáles son las causas de dolor en un servicio de urgencias? Bueno, pues obviamente va a estar separado por aparatos y sistemas y sin embargo de los más importantes es el dolor torácico, que puede ser de origen cardiovascular o de origen no cardiovascular. Eso sí es bien importante señalarlo. Obviamente el personal de urgencias pues es el que está determinando qué tipo de dolor y si es un dolor isquémico o si es sin isquemia. Y por ejemplo nosotros podemos modificar esta evolución de estos cuadros. Si ya se hizo la detección del que el cuadro de dolores por un evento cardiovascular, bueno, pues entonces se inicia el tratamiento de base, pero también se instala este tipo de pacientes. Normalmente si ya está instalado bien el cuadro, lo que les decía la doctora, tenemos una respuesta metabólica al dolor y que nos da cambios y uno de ellos es una vasoconstricción importante y mayor consumo de oxígeno. Si yo sé que tengo o que el paciente está acusando con este tipo de cuadros, pues entonces yo voy a también a cortar este evento, como pues favoreciéndole o quitándole los factores que pudieran desarrollarle más procesos isquémicos o mayor consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Aquí nosotros podemos utilizar, obviamente un AINE no me va a quitar este tipo de dolor, que es un dolor muy intenso, entonces tenemos que echar mano del siguiente grupo de fármacos que tenemos, que son los opioides, y en este caso pues el tramadol en un evento cardiovascular pues no nos va a quitar y tenemos que buscar las características, por ejemplo, cardioprotectoras de los opioides, y el fentanil es un excelente fármaco para el paciente con dolor de origen cardiovascular, obviamente teniendo bien monitorizado al paciente y ya bien instalado su tratamiento de base. El dolor de origen no torácico, miren, pues puede ir desde, hay que valorar de dónde se origina dentro de la caja torácica, si es de origen pulmonar, si es de origen gastrointestinal, si hay alguna lesión que pudiera ser inflamatoria solamente o traumática, puede ser por tumores o puede ser por algunos procesos infecciosos. ¿Cuántas veces lo que les decía? El herpes, si llega en agudo, bueno, y trae las lesiones, se detecta. ¿Cuántas veces no hemos visto? Yo trabajo también en el Dalinde y he visto miles de pacientes, de verdad tiene una estadística altísima de que, ay, es que le hicieron una colecistectomía, pero hoy le aparecieron unos granitos, pues no se necesitaba la colecistectomía, simple y sencillamente en urgencias no se valoró de manera correcta y el paciente tenía un cuadro de herpes. Entonces es bien común en urgencias. El dolor que también que se origina del aparato respiratorio, bueno, aquí también debemos de valorar si es el origen de la caja torácica, si es muscular, si es óseo, etcétera. Si hay alteraciones pleurales, si hay alteraciones bronquiales, muchas veces, por ejemplo, cuando es de la caja torácica, muchas veces cuando nos vemos a los pacientes que tienen el famoso síndrome de Ties, que incluso no quieren ni respirar y ya nos vemos, es que no puede respirar, pues obviamente no, porque la distensión de todas las estructuras a nivel de tórax pues van a comprimir o van a distender las cápsulas articulares, los músculos y demás, y los pacientes pues no quieren respirar. El paciente con herpes igual no quiere ni respirar ni que le toque la ropa, es un dolor intensísimo que comúnmente vemos en urgencias. Y las afecciones de procesos infecciosos o procesos inflamatorios importantes del aparato tracobronquial, bueno, pues también nos dan un cuadro doloroso de
moderado a severo, y obviamente algunas alteraciones vasculares. Hablando de dolor abdominal, pues bueno, pueden ser desde causas obstructivas, pueden ser isquémicas o pueden ser inflamatorias. Comúnmente vemos pues cuando los pacientes llegan a urgencias y solamente traen algún proceso infeccioso, bueno, también la compresión del peritoneo parietal, la inflamación mismo, pues nos va a dar el proceso doloroso. Puede haber obstrucción de víscera, de alguna víscera, normalmente lo vemos en pacientes. También aquí debemos de ver el grupo de las edades de los pacientes, en donde se van a enfocar mayormente el grupo de patologías de acuerdo a la edad del paciente. La obstrucción de víscera hueca, los trastornos vasculares, los trastornos de la pared abdominal y las causas que pueden ser de origen metabólico, que nos van a dar dolores abdominales importantes y que incluso se puede llegar a pensar que puede ser una patología quirúrgica sin necesidad de que llegue a esto. Sí, ahí requiere de que nosotros regresemos nuevamente a hacer una adecuada semiología del dolor, que desafortunadamente se nos olvida. Ya hasta que nos enfrentamos nuevamente a la consulta, a la clínica, es cuando regresamos a hacer la adecuada semiología del dolor, y es como podemos llegar al diagnóstico correcto. Dentro de las causas de origen urológico, miren, la litiasis renal, la litiasis vesical o ureteral, los procesos infecciosos del mismo. ¿Cuánto no hemos visto a los pacientes que tienen las pielonefritis severas y están hospitalizados por el dolor? Porque pues es terrible. Los tumores, patologías testiculares, la torsión testicular, que bueno, pues sí es algo más común, o los traumatismos que llegan, tumores, las hernias que pueden ser... Cuando son hernias muy grandes, pues ya sabemos que no van a tener compromiso. Cuando son hernias muy pequeñas, pues entonces es cuando ya vamos a tener problemas. Y miren, el síndrome de Fournier, que bueno, que aunque es un proceso mayormente infeccioso, pero bueno, sí da cuadros de dolor importante. Dentro de los procesos, miren, y aquí puse esto de urología y de ginecología. Nosotros decimos, bueno, cuando llega un paciente a urgencias y estamos valorando el dolor, valoramos la intensidad del dolor. Bueno, se los comento en la siguiente diapositiva. El dolor ginecológico, aquí puede ser, sí debemos de valorar si es de órganos externos o si es de órganos internos que están en la cavidad pélvica, y tenemos que valorar si son causas fisiológicas, como por ejemplo las dismenorreas. ¿Cuántas veces no hemos visto, cuántas pacientes no hay que se tienen que tratar por dismenorreas severas, que vienen con el cuadro clásico de dolor, que llegan vomitando, que llegan les digo, con náuseas, con vómitos, que se desmayan, o sea que es incapacitante el dolor. Y bueno, el dolor de trabajo de parto, que también obviamente es un dolor de urgencias. Otra punto que tenemos de tomar, o que nos enfrentamos también de dolor en urgencias, pues es el dolor musculoesquelético, y que no se le da la valoración de manera correcta, y pueden ser, por ejemplo, las enfermedades reumáticas. En un hospital a lo mejor de concentración donde nosotros estamos, pues no vamos a ver comúnmente esto, ¿no? Las vasculitis, fibromialgias, ya hablando de dolor crónico, y los traumatismos, que es de los más importantes, a los que más nos enfrentamos en urgencias. Otra causa de dolor que podemos ver en urgencias, ya habíamos visto, el dolor por trauma, que siempre debemos de tomar en cuenta, como ya les había dicho la doctora, que el paciente de trauma tiene múltiples lesiones, que por lo menos 2 de estas lesiones son graves y que nos puede poner en riesgo la vida, y que obviamente las funciones vitales van a estar alteradas. Entonces es aquí donde ya nos cambia el panorama totalmente del paciente con trauma. Ya habíamos visto dolor postoperatorio, que sí puede llegar a volverse de manera es muy severo si es que no se controla de manera correcta. Ya les había dicho la doctora las escalas que tenemos para valorar el dolor. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes o cuántos hemos visto en el servicio de urgencias que alguien traiga sus escalas para medir el dolor? ¿Alguien? Uno que me diga nada más. Nadie. Es bien difícil ver que traigan las escaleras para para medir el dolor. Nosotros utilizamos las escalas unidimensionales, sin embargo en urgencias no se pueden utilizar de manera correcta.
¿Por qué? Porque si son, por ejemplo, la escala numérica que ya les habían puesto, que ya les había puesto la doctora, nosotros no podemos utilizar la reglita con los números, porque los pacientes mienten. Luego los pacientes dicen, le voy a decir que tengo 20 de dolor para que me dé lo más fuerte y se me quite más rápido. Y vienen ahí las complicaciones. Sin embargo, no podemos utilizar la escalera numérica en urgencias, justamente para no ser tendenciosos con los pacientes. Si nosotros utilizamos la escala visual análoga, bueno, pues tampoco la podemos utilizar. Bueno, en algunos pacientes, primero, pacientes que lleguen con intoxicación aguda de cualquier sustancia, no se puede utilizar este tipo de escaleras. Estoy predisponiendo a que el paciente pues cambie esta valoración. Pacientes que llegan con traumatismos craneoencefálicos, tampoco se puede utilizar este tipo de escaleras para poder valorarlo de manera correcta. Los pacientes que han sido sometidos a un evento, por ejemplo, luego llegan y los quieren sedar o llegan con muchísimo dolor y a alguien se le ocurre, ponle una nalbuphina subcutánea, ya tampoco podemos utilizar estas valoraciones. Entonces, bueno, ¿qué nos queda para valorar al paciente en urgencias? Si me estoy limitando, bueno, me estoy cerrando yo para poder hacer una adecuada valoración, pues tenemos la escala verbal, la más fácil, que el paciente sí comprende, y nosotros podemos traspolarla a una escala numérica. Le podemos preguntar al paciente qué intensidad de dolor tiene, si es leve, si es moderado o si es severo. Ya les había dicho, tenemos otras escaleras en caso. Otro problema que también en urgencias nos podemos enfrentar es, por ejemplo, los extremos de la vida, por ejemplo, los pacientes ya muy grandes o los pacientes pediátricos. No le voy a decir, a ver, dime en esta escalerita, esta rayita hasta donde te duele. No alcanzan todavía a comprender, por ejemplo, los pacientes pediátricos. Ahí tenemos otras escalas, como son la escala de las caritas o las escalas frutales. Para los pacientes analfabetas también son muy prácticas, y para los pacientes que hablan dialecto, al menos yo sí he tenido oportunidad de utilizarlas en estas condiciones, y es muy fácil utilizarlas a diferencia de este tipo de escalas en el servicio de urgencias. Y bueno, ¿cuáles son los principios para controlar el dolor en cualquier servicio, no solamente en un servicio de urgencias o en un paciente con trauma? Primero, debemos de utilizar el fármaco adecuado para cada tipo de dolor y la intensidad del dolor que el paciente tenga. Acordémonos, en el servicio de urgencias, el paciente llega con dolor de moderado a severo. Puedo utilizar AINE, pero no me va a servir, no va a ser el medicamento de base. Me tengo que ir al siguiente escalón. Hay que utilizar combinaciones de fármacos, acordémonos, analgesia multimodal, diferentes mecanismos de acción, menor dosis, menos efectos adversos de cada uno. Utilizar la escalera analgésica de la OMS, no como yo quiera, como lo requiere el paciente. Ya sé que empieza del escalón 1, del 2, del 3, pero si el paciente llega a urgencias y requiere que en ese momento yo le ponga una infusión de morfina, tengo que ponerle la infusión de morfina, si es que contaminado todos los hospitales, ¿verdad? Pero si se tiene, hay que ponerlo. No me voy a ir, bueno, pues ahorita ponle un AINE, si no se le quita, ponle un tramadol, y si no se le quita, no, hay que utilizar el que el paciente requiera. Y debemos de utilizar las dosis terapéuticas de acuerdo a las condiciones del paciente. Si el paciente que está en urgencias y es de trauma tiene alteraciones, ya habíamos visto en el estado de conciencia, o tiene alteraciones a nivel cardiovascular, bueno, pues entonces voy a tener limitaciones para iniciar el manejo del dolor en este tipo de pacientes. Algo muy importante, debemos de administrarlos con horario y no por razón necesaria. Hay que evitarnos nosotros tener estos famosos picos y valles, por eso luego los pacientes llegan, pues es que sí me dio para el dolor, pero no se me quitó. Entonces vienen y cambian, y cuando el paciente dice no se me quitó el dolor, ahí están buscando a ver qué otra cosa se le da, y no se le da oportunidad al medicamento que tenga una buena biodisponibilidad, que tenga una concentración farmacológica de manera adecuada. En urgencias es muy importante evaluar los efectos adversos de los fármacos que nosotros utilizamos. Nadie lo hace.
de verdad que no se hace, y sin embargo después nos están echando la culpa de todo lo que le pasa al paciente. Pues es que no estaba vomitando, es que ya no está orinando, es que ahora ya no le camina el intestino, es que ya está más chocado, etcétera. Entonces, si nosotros evaluamos cómo llegó el paciente y qué efectos adversos nos pudiera dar, nos vamos a quitar de muchos problemas. Y en urgencias sí debemos de utilizar la vía de administración adecuada para cada paciente. Ya habíamos visto utilizar la escalera analgésica como requiere el paciente. Tenemos múltiples fármacos, sin embargo en urgencias sí nos vemos limitados por las características de los pacientes que llegan, y pues obviamente nos vamos a ver limitados al uso de los AINES, los opioides. Podemos utilizar los adyuvantes, anestésicos locales y todo lo demás. Ya habíamos visto que los AINES comparten su mecanismo de acción o algunas acciones farmacológicas, sin embargo sus efectos adversos son totalmente diferentes. Por favor, lo que les decía la doctora, no tiene razón de ser combinar un AINE más otro AINE. Si yo sé que todos los AINES me inhiben la síntesis de prostaglandinas, no porque ponga 2 AINES voy a inhibir más síntesis de prostaglandinas. No, eso no pasa. Y de verdad es bien común ver, y más en el servicio de ortopedia, que ponen diclofenaco, ponle ketorolaco, ponle metamisol y ponle de todo, y de verdad nadie se ha tomado la delicadeza de ver si el paciente era hipertenso, si era diabético y demás. Y en urgencias, pues menos. Ya habíamos visto el mecanismo de acción. Esta diapositiva, porque nosotros nos tenemos que volver selectivos con los fármacos que utilizamos. Así sean los AINES, tenemos que ser selectivos. Si yo sé que en urgencias tengo dolor somático, dolor visceral o dolor, en este caso neuropático, si yo sé que es un dolor somático y hice mi diagnóstico, por ejemplo, el paciente de trauma, ¿qué tipo de dolor va a tener? Bueno, pues puede tener dolor incluso mixto, pero mayormente va a ser un dolor nociceptivo, que puede ser a lo mejor 90% somático por el tipo de lesiones que llega a traer. Si yo ya tomé la decisión de ponerle algún AINE o algún analgésico a ese paciente, pues me tengo que volver selectivo. ¿Qué estoy buscando? Si es un dolor nociceptivo y es somático, pues ¿qué estoy buscando? Que sea un adecuado fármaco analgésico y antiinflamatorio. No solamente a lo mejor estoy buscando un analgésico. Llega un paciente con una fractura expuesta, ya sé cuáles son las características de ese dolor y sé que es un paciente que va a requerir de otro tipo de manejo. Bueno, pues entonces me vuelvo selectivo y me voy específicamente a los fármacos. Si sé que es un paciente que a lo mejor trae una contusión de abdomen que no requiere, o que incluso si ya sé que va a entrar a quirófano, ¿por qué no ponerle desde ahorita el analgésico? Eso no me va a modificar el diagnóstico. Me vuelvo selectivo. ¿Qué estoy buscando? Que sea analgésico, pero quizá que sea antiespasmódico. Entonces así me voy buscando yo los fármacos y me voy haciendo selectivo para el manejo del dolor en urgencias. La vía de administración ya habíamos visto, hay que buscar la más conveniente para el paciente. En este caso, si el paciente llega a urgencias y está vomitando, pues no voy a utilizar una vía sublingual. Sin embargo, si tengo otras alternativas, como pues, por ejemplo, la vía intravenosa, o puedo utilizar la vía subcutánea y demás. Hay que ver un paciente que llega chocado, pues obviamente a lo mejor no puedo tener acceso a una vía intravenosa de manera correcta, no es prioridad por un analgésico, pero sí tengo otras alternativas. Por ejemplo, ahí cambia la biodisponibilidad de los fármacos. Si voy a utilizar una vía subcutánea, pues voy a estar muy mal, porque ya sabemos que la concentración de sangre pues se va a los sitios que más requieren. Los opioides, ya habíamos ya se había comentado, son altamente liposolubles. Tenemos, miren, una biodisponibilidad muy baja, del 10 al 50%. Eso nos favorece para tenerle muchísimo menos miedo a los opioides. Sabemos que actúan a nivel del sistema nervioso central, inhibiendo las vías ascendentes del dolor y potenciando las vías inhibitorias en los sistemas inhibitorios del dolor. Podemos tener, aquí también nos podemos volver selectivos con los opioides, podemos buscar los que pueden darnos analgesia selectiva, que puede ser analgesia espinal o analgesia supraespinal. Nada más nos podemos quedar con unos. Y por ejemplo, los opioides a nivel periférico en el servicio de urgencias, muchas veces vemos que están infiltrando, no sé, a lo mejor alguna articulación. Se ha demostrado que los opioides tienen receptores periféricos solamente en los tejidos que tienen algún proceso inflamatorio que ya está expresado. Por eso los ortopedistas son muy dados a estar infiltrando opioides dentro de las articulaciones, porque sí existen los receptores siempre y cuando esté el proceso de inflamación. En el paciente de urgencias,
¿Qué consideraciones debemos de tomar para utilizar los opioides? Bueno, ya habíamos visto, de preferencia no utilizar la vía oral, es errática y la biodisponibilidad no está garantizada. Obviamente la vía en urgencias, la vía intramuscular y la vía subcutánea ya no están vigentes por las características. Obviamente el paciente que llega a urgencias, su estado fisiológico está alterado, pero si es un paciente con trauma, pues ya sabemos que muchísimo más la farmacocinética y la farmacodinamia van a estar totalmente alteradas y, por ejemplo, de acuerdo a la subcutánea y igual la intramuscular, pues sí se ve muy afectada por el flujo sanguíneo que puedan tener los tejidos. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, pues la vía intravenosa, que es la que tenemos a la mano, y obviamente la ventaja que nos da es que es de un comienzo muchísimo más rápido y que los niveles plasmáticos de los fármacos pues son muchísimo más confiables, pero también debemos de tener cuidado, así como la biodisponibilidad es mayor y está más asegurada por vía intravenosa, pues también debemos de tener cuidado con los efectos adversos que nos van a presentar los fármacos que se están administrando. Hablando de dolor por trauma, ¿qué características tiene este dolor? Bueno, pues que aquí el tratamiento primero debe de ser correcto y precoz, pero tratando de preservar la vida y las funciones del paciente. Ya sabemos que se le debe de dar un manejo inicial al paciente con trauma y posteriormente en cuestión de dolor. Ya sabemos, vía aérea segura, la inmovilización y algo muy importante, pues si el paciente tiene comprometida su estado hemodinámico, pues hay que hacer una corrección. Y obviamente cuando ya se pueda y el paciente lo requiere, bueno, utilizar el tratamiento analgésico de manera precoz según los síntomas que tenga y las causas del trauma. Hay que evitar esto que comúnmente vemos que los están moviendo, los están subiendo, bajando y el paciente es bien cierto, no está gritando del dolor. ¿Cuáles son los objetivos de la analgesia en el paciente con trauma? Pues nuevamente disminuir el dolor secundario al trauma, obviamente modificar la respuesta neuroendocrina al mismo trauma y al proceso, al evento de dolor. Procurar y mantener una estabilidad cardiovascular siempre y cuando las condiciones del paciente no lo permitan, disminuir la morbimortalidad y prevenir el dolor crónico posoperatorio, que ya la doctora también les va a hablar de esto, y obviamente restablecer una función temprana. ¿Cuántas veces vemos a los pacientes con trauma que, bueno, ya están estables pero no se quieren mover porque tienen mucho dolor? Porque no se mueven y a ver, párenlos y muévanlos y a veces no los dan de alta porque pues es que no sabe por qué tiene dolor y no se mueve y no está bueno, pues chequen entonces cómo se ha manejado el dolor, el diario del dolor y ahí vamos a ver que ahí estamos fallando. ¿Qué factores nos influyen para elegir un protocolo de analgesia en el servicio de urgencias? Primero, bueno, hablando si es de trauma, pueden ser anatómicos, qué tipo o dónde, cuál es el área anatómica que está lesionada. Ya habíamos visto que en el paciente de trauma por lo menos tiene dos lesiones graves o dos áreas comprometidas y obviamente que hay modificación de las regiones anatómicas. Los fisiológicos que debemos de tomar en cuenta, ya habíamos visto y recalco la volemia del paciente, el estado de conciencia. Todos los pacientes, bueno, la mayoría de los pacientes no se cuenta con un servicio de neuro, una valoración correcta de neuro, y si el paciente llega somnoliento o llega con intoxicación, ya nos modifica totalmente para poder iniciar un tratamiento de dolor y obviamente dentro del fisiológico la severidad del dolor. Y los farmacológicos, bueno, todo paciente que lleva urgencias, y ya habíamos visto más el de trauma, tiene afectaciones modificaciones en la farmacocinética y en la farmacodinamia de cualquier medicamento. Y obviamente pues el tipo de trauma, el tipo de patología que llegue a urgencias, la disposición que tengamos en nuestros hospitales, ya habíamos visto y todos creo que padecemos de lo mismo, de los medicamentos para controlar el dolor. Algo importante, el lugar donde se va a administrar la analgesia. Por ejemplo, nosotros podemos hacerlo no nada más en urgencias, sino desde antes de que el paciente llegue al servicio de urgencias, ya se le puede estar administrando. Hay algunas personas de aquí que ya tomaron el PTC y que ya saben que, por ejemplo, el PTC marca como norma que se puede dar analgesia antes de que el paciente llegue al servicio de urgencias, con la que también hay muchos protocolos que sí se puede utilizar a dosis analgésicas, no a dosis anestésicas. Y obviamente depende del control de la diaria que se tenga de ese paciente, el tipo de fármaco que podamos utilizar. Hablando del paciente politraumatizado,
¿Cómo vamos a darle ese enfoque analgésico? Bueno, pues puede ser sintomática de acuerdo al tipo de lesiones que tenga, la intensidad de dolor, al estado físico general, cardiovascular y al nivel de conciencia, que esto es muy importante. Si nosotros vamos a basarnos nada más en la etiología del trauma, por ejemplo, si es una reducción de una fractura, una luxación, si el paciente está inmovilizado, los pacientes que les digo están postrados y no se quieren mover por alguna causa que tienen dolor incidental, y si es analgesia de traslado. Nunca hay veces, cuántas veces vemos que también por ahí traen a los pacientes bailando en las ambulancias y quéjese y ni un paracetamol les ponemos a los pobres, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a clasificar el dolor según la extensión de las lesiones? Y que esto también es importante para ver el tipo de fármacos que usamos. Si solamente es regional la zona afectada, donde nada más es una región corporal; si es amplia, donde se abarca ya tronco o partes distales del cuerpo; y obviamente cuando es generalizada, los pacientes quemados, los de trauma múltiple. En base a eso nosotros vamos a utilizar los fármacos. Ahora, si nosotros, esta es una guía, igual más o menos como les trajo la doctora, no ponemos dosis porque depende, acordémonos, de las características clínicas del paciente, de la edad del paciente y del tipo de lesiones que traiga. Sin embargo, aquí sí es muy importante qué fármacos podemos utilizar. Por ejemplo, si es un dolor leve, los pacientes que están en urgencia, recordemos, no tienen dolor leve, es un dolor moderado, pero no tienen un traumatismo craneoencefálico, ya está bien diagnosticado, podemos nosotros utilizar un AINE más un opioide de puente. Ya habíamos visto que el que tenemos de puente a la mano, y que es un excelente opioide, mal utilizado o pobremente utilizado, pues es el tramador. La ventaja que nos da el tramador es que tenemos múltiples presentaciones para utilizarlo en diferentes vías de administración. Si el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, bueno, aquí no vamos a utilizar opioide porque podemos modificar el cuadro y la respuesta neurológica, pero sí podemos utilizar lo que son los AINES y los bloqueos nerviosos en caso de que traiga algún trauma asociado. Obviamente debemos de tener bien monitorizado al paciente y debemos de tener pues la habilidad y la pericia para poder realizar este tipo de bloqueos. Si el paciente tiene dolor intenso, pero igual no trae traumatismo craneoencefálico o alteraciones en el estado de conciencia, aquí sí podemos utilizar los opioides, que son potentes. Ya sabemos que es podemos utilizar morfina, podemos utilizar fentanil, podemos utilizar buprenorfina, y lo podemos utilizar en bolos o lo podemos utilizar ya en infusión si sabemos a dónde va a pasar nuestro paciente o qué va a pasar con él. Y obviamente el AINE, que va a quedar nada más como adyuvante, no como tratamiento de base, y nuevamente podemos utilizar la anestesia regional, los bloqueos periféricos. Si el paciente tiene traumatismo craneoencefálico pero está respirando, él tiene la respiración espontánea, podemos utilizar solamente AINES más bloqueos regionales. Aquí es difícil porque a veces los pacientes que traen alteraciones en el estado de conciencia pues están agitados o pueden estar muy apachurrados o pueden estar agitados, lo que nos va a limitar para hacer una adecuada analgesia regional. Si el paciente ya tiene respiración asistida, bueno, pues entonces ya tiene un adecuado diagnóstico, tiene la corrección de la bulimia, ya tengo protegida mi vía aérea, pues podemos utilizar un opioide potente más el AINE. Y bueno, aquí si somos muy expertos y el paciente lo requiere, también podemos utilizar la analgesia regional. Bueno, esto es como una guía que podemos utilizar y bueno, pues es práctica y no vamos a interferir en el desarrollo, en la evolución del paciente, tomando en cuenta que tenga afectación en el estado de conciencia. ¿Qué puntos cómo utilizamos los opioides en el paciente con trauma? Debemos de tomar en cuenta que hay disminución del volumen intravascular. Obviamente se intensifican los efectos, tanto la potencia del opioide como los efectos adversos del mismo, entonces ahí vamos a disminuir las dosis. Si el paciente tiene alteraciones en el estado de la bulimia, obviamente posteriormente podemos tener afectaciones en la función renal, entonces debemos de disminuir las dosis, pero también debemos de disminuir los periodos de administración de los medicamentos. Obviamente debemos de tomar en cuenta que los opioides sistémicos junto con la anestesia regional son elementos pues básicos para el tratamiento de dolor en urgencias. Recordemos, hay dolor de moderado a severo. Obviamente, como en cualquier paciente, hay que titular los medicamentos hasta tener un nivel de analgesia suficiente
suficiente sin tener efectos adversos que podamos tener de estos mismos fármacos. Recordemos que se intensifican sus mecanismos, sus efectos de los medicamentos que utilizamos. Y bueno, si nosotros utilizamos opioides potentes en el servicio de urgencia, debemos de utilizar los que son de acción corta y de eliminación rápida, como lo puede ser el fentanilo y la morfina. Entonces no vamos a tener problemas para poderlos manejar en el periodo que el paciente se mantenga en urgencias. Y miren, si el paciente tiene algún trauma, ¿qué podemos utilizar? Bueno, dependiendo del área lesionada, nosotros podemos utilizar o analgesia sistémica o analgesia regional. Si utilizamos analgesia regional, ya habíamos visto que es por área lesionada, pues si tenemos cabeza, que principalmente es en el cuero cabelludo, pues podemos utilizar una anestesia nada más local, con infiltración. Si es en cara, siempre y cuando el paciente lo permita, no tenga afectaciones en la anatomía de la vía aérea o de la misma cara, por ejemplo, pacientes que lleguen a que no se valore bien y que tengan fracturas del macizo facial o la pérdida de los dientes, de la dentadura y demás, pues entonces ahí ya nos limita. Aquí podemos utilizar bloqueo de nervios periféricos. ¿Cuáles son los que tenemos? No voy a bloquear un trigémino en urgencias, ¿verdad? O sea, eso es ilógico, pero sí tengo nervios muy periféricos que puedo palpar, como lo son el infraorbitario, el supraciliar y el mentoniano. Puedo echar mano de ellos y puedo utilizarlos. Y cuando es en cuello, valorar nuevamente que no haya compromiso de la vía aérea, que no haya hematomas en cuello, que estén creciendo y demás, pues puedo utilizar la local, puedo utilizar nuevamente bloqueos periféricos, como puede ser el cervical, los laringeos, etcétera. En tórax, ya habíamos visto, podemos utilizar los intercostales, interpleurales, paravertebrales, y se puede utilizar bloqueos neuroaxiales siempre y cuando el paciente tenga las condiciones para poder utilizar un bloqueo peridural, por así decirlo. En abdomen igual podemos utilizar los intercostales bajos, podemos utilizar neuroaxiales, puede ser subaracnoideo, peridural o los de plexus, siempre y cuando el paciente no lo permita. Y de la extremidad superior, miren, podemos bloquear, pues nosotros creo que todos los que estamos en trauma se maneja mucho el plexo braquial, entonces podemos bloquearlo en el nivel que se quiera, siempre y cuando el paciente no lo permita. Y de extremidad inferior, pues igual, se puede hacer el bloqueo 3 en 1, el femoral, el ciático, el plexo lumbar, el que ustedes quieran. Otro esquema que podemos utilizar para el control del dolor en paciente con trauma, puede ser, dependiendo de la intensidad del dolor, podemos utilizar, miren, ya habíamos visto analgesia sistémica utilizando los AINES, volviéndonos selectivos de acuerdo al tipo de dolor que tenga. Si es moderado, podemos utilizar la combinación de analgesia regional, analgesia sistémica. Ya habíamos visto los opioides, y ya vimos que está el paciente en urgencias, pues utilizar los opioides, el opioide que requiere el paciente, pero que sean de buen efecto y de duración corta. Y cuando es un dolor severo, pues igual podemos utilizar la analgesia combinada y obviamente la analgesia sistémica más regional, tomando en cuenta las características que ya habíamos visto de cada paciente en urgencias. Ya habíamos visto valorar el dolor incidental, la escala de Anderson. También valorar, que no se les olvide por favor, valorar los efectos adversos, que ninguna hoja, bueno, yo no he visto ninguna hoja de urgencias trae así algo como tal, efectos adversos, como debiese de traer el control del dolor. Pero bueno, podemos empezar y nosotros, que no se nos olvide si es que nosotros lo estamos haciendo. En urgencias también podemos utilizar, ya habíamos visto, la analgesia regional. ¿Por qué la podemos utilizar? Porque nos da un alivio superior al que nos puede dar la vía intravenosa, nos disminuye también la respuesta al estrés. Paciente que tiene problemas en tórax, pues nos mejora la función, o abdomen, mejora la función ventilatoria. Si es problemas de extremidades, si podemos utilizar analgesia regional, pues nos mejora el flujo sanguíneo periférico, y le podemos, a veces esas extremidades que están así como que a punto de amputar, y les podemos dar un chance con una anestesia regional, y obviamente porque la recuperación del paciente pues es muchísimo más rápida y más confortable. Y como conclusiones, pues para dar un adecuado tratamiento del dolor en urgencias debemos de comprender que el paciente trae un cuadro patológico previo al estímulo doloroso, prestar
prestar atención a las quejas del paciente, acordémonos, no tratar como nosotros queremos, sino como lo necesita el paciente, conocer la evolución natural de las lesiones o de las patologías con las que puede llegar el paciente a urgencias, y el tratamiento debe de tratarse en base a estrategias donde se combine la analgesia, que puede ser regional o puede ser sistémica, y adecuarse a la fase exacta de la urgencia de cada paciente. Eso es todo, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Bueno, les agradezco su atención.